Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 3 minutos, 7 y 3 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8, con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha recibido en Madrid al ministro principal de Gibraltar, a Fabián Picardo. Es la primera vez que un jefe del Ejecutivo gibraltareño es recibido de forma oficial y bilateral por un titular de Exteriores español, en suelo español, en un encuentro celebrado en el Palacio de Viana, lo que le da un rango oficial a nivel institucional. La reunión estaba prevista para hablar de la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, que entrará en vigor a partir del 15 de julio. A la salida ha sido el propio gobierno de Gibraltar el que ha lanzado un importante anuncio, y es que antes de esa fecha van a comenzar con la demolición de la verja fronteriza. Desde Exteriores se limitan a restarle importancia a este encuentro, del que dicen que forma parte del acuerdo con Londres, aunque lo cierto es que el anuncio de la fecha histórica ha llegado directamente desde Gibraltar. Álvarez viaja hoy al campo de Gibraltar para reunirse con alcaldes y agentes sociales, así como para visitar las obras de la zona de la frontera donde está colocada la famosa verja. Pues mira tú qué bien, resulta que la salida del Reino Unido de la Unión Europea nos daba una ocasión de oro para recuperar Gibraltar, porque Gibraltar quedaba fuera, con lo cual el palo para los gibraltareños era inmenso. Y como de costumbre desaprovechamos las oportunidades históricas, y resulta que Sánchez delega en la Unión Europea negociar el asunto de Gibraltar. O sea, ni siquiera España ha negociado con el Reino Unido. Y la Unión Europea alcanza un acuerdo con el Reino Unido que no incluye que nos reconozcan la soberanía sobre el Peñón. Es decir, que ignora la resolución de la ONU existente que exigía la descolonización de Gibraltar. Y no solo eso, sino que además se llega a un acuerdo sin que el Parlamento español intervenga. Es decir, la Unión Europea, por encargo del gobierno de Sánchez, toma decisiones sobre territorio español sin que los diputados españoles ni siquiera tengan la oportunidad de pronunciarse. Pues está muy bien, ¿no? Y no solo eso, sino que Álvarez recibe oficialmente al alcalde de Gibraltar como si fuera una especie de potencia extranjera, cuando por supuesto la tradición en nuestra diplomacia era que con Gibraltar no hay nada que negociar. Gibraltar es un territorio español, con quien había que negociar es con el Reino Unido, y por eso pues nunca se ha celebrado una reunión bilateral entre España y Gibraltar. Hasta ahí podíamos llegar, reunión bilateral entre un gobierno y un alcalde de una colonia ocupada. Pues no tendría ningún sentido. Bueno, pues ahora lo tiene con Álvarez. Álvarez se ha reunido con Picardo, y entonces no solo se ha reunido con Picardo, sino que es Picardo el que consigue informarnos de qué es lo que se ha decidido. El gobierno español ni siquiera se molesta en dar una explicación a los españoles sobre el acuerdo que se ha alcanzado en torno a un territorio, Gibraltar, que es territorio español. Nos tenemos que enterar de que el 21 de julio entrará en vigor el tratado y que antes de esa fecha van a empezar ya los gibraltareños a desmontar la verja. Pues nada, muy bien, y nos tenemos que enterar de que la base, gracias a los gibraltareños, de que la base militar británica en Gibraltar va a continuar operando tal cual estaba operando. Es decir, por ejemplo, ¿van a continuar recalando ahí submarinos nucleares? Pues nada, muy bien. La verdad es que hemos conocido en nuestra historia periodos donde nos hemos humillado, pero creo que Sánchez va a conseguir también batir récords en eso. Bueno, una noticia que la verdad podría calificarla de buena,
pero tampoco me sale del alma calificarla de buena. Digamos que es menos mala, pero buena, pues no sé yo, escuchen. La dirigente de ETA, Soledad Iparraguirre, conocida como Amboto, ha regresado a la prisión de Martutena en San Sebastián después de que un juez de la Audiencia Nacional haya anulado el régimen de semilibertad del que disfrutaba. De esta manera, la etarra no volverá a salir de la cárcel de lunes a viernes como estaba haciendo hasta ahora. El magistrado José Luis Castro ha seguido el criterio de la Fiscalía y ha rechazado el artículo 100.2 del régimen penitenciario, manteniendo a Iparraguirre en segundo grado. En su auto, el juez considera que la semilibertad generaba un desasosiego innecesario a las víctimas y también a la ciudadanía. El juez recuerda la gravedad de los delitos por los que fue condenada, entre ellos 10 asesinatos, por lo que está condenada en firme a 30 años de prisión, que es el máximo legal permitido. Aunque las 3/4 partes de la condena se cumplirán en marzo de 2027, su excarcelación definitiva no está prevista hasta septiembre de 2034. Decía que me resisto a calificar esto de una buena noticia. Por supuesto es mejor que el que esté fuera riéndose de las víctimas a las que asesinó. Lo que pasa es que vuelve a una cárcel controlada por el gobierno vasco, vuelve a una cárcel a, pues en fin, vivir de una manera, ¿cómo diría yo? Pues no demasiado mala. Vamos, ya quisieran muchos españoles que sus casas o las habitaciones en las que viven en pisos compartidos tuvieran las mismas comodidades que una celda de un etarra en las cárceles vascas. Con lo cual, pues el hecho de que vuelva a la cárcel a, pues bueno, ver pasar allí el tiempo, rodeada de comodidades de las que muchos españoles carecen, pues no me sale del alma calificarlo como buena noticia. Es mejor que esté en la cárcel que fuera, por supuesto, pero debería estar una cárcel, pues en fin, un poquito menos agradable. Y sobre todo no me sale calificar la noticia de buena, porque Amboto es la excepción con la que intentan lavarse la cara o acallar la indignación de las víctimas, cuando en realidad están soltando a decenas de terroristas de ETA de manera anticipada, gracias a que el Partido Socialista cedió las competencias en materia penitenciaria al gobierno vasco, y el gobierno vasco, en aplicación de esas competencias, pues por supuesto está sacando a todos los etarras a la calle, que ahora en este caso concreto pues den marcha atrás y el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional pues diga, bueno, esta no. Pues vale, sí, bueno, es una noticia menos mala, pero en realidad es una noticia menos mala que oculta la verdadera indignidad que están saliendo todos. Las víctimas ya no podrán volver a su casa porque las mataron, pero estos están saliendo todos. Gracias al indigno pacto del Partido Socialista con los terroristas de ETA y gracias a la indignidad de un Mariano Rajoy que con mayoría absoluta que le dimos los españoles no paró aquel repugnante proceso de negociación con los terroristas que al final permite que los terroristas sean los que hayan ganado. Bueno, hablando de terroristas, continúa el bloqueo en Irán. El bloqueo que los iraníes tratan de aplicar a los barcos que cruzan por el estrecho de Hormuz y que los Estados Unidos aplican a todos aquellos barcos que tratan de entrar y salir del Golfo de Omán con origen o destino en puertos iraníes. Ya son 31 los buques interceptados por Estados Unidos.
Les hablamos ahora de la guerra de Irán porque el ejército de Estados Unidos ha ordenado a 31 buques dar media vuelta como parte del bloqueo contra Irán en el estrecho de Hormuz. Según el mando central estadounidense, la mayoría de las embarcaciones eran petroleros que finalmente han acatado las instrucciones de las fuerzas norteamericanas. El dispositivo desplegado para el bloqueo del estrecho de Hormuz incluye más de 10.000 soldados, más de un centenar de aeronaves y al menos 17 buques de guerra, entre los que se encuentran portaaviones y destructores. Estados Unidos también ha desmentido informaciones sobre esos petroleros que habían dicho que habían vulnerado el bloqueo, asegurando que los buques iraníes señalados fueron interceptados y que permanecen fondeados en puertos de Irán. El mando militar subraya que sus fuerzas están operando en todo Oriente Próximo, no solo en el estrecho de Hormuz, y por su parte, Donald Trump apunta a que mañana mismo podrían reanudarse las conversaciones con Teherán, aunque lo cierto es que desde Irán no se ha confirmado ningún contacto. Bueno, ayer se produjo una situación curiosa, y es que Irán atacó 3 buques que intentaban pasar por el estrecho de Hormuz. Los atacó disparándoles. Y preguntado el gobierno estadounidense, oiga, ¿van a hacer algo con esta violación del alto el fuego? Pues el gobierno estadounidense respondió algo aparentemente sorprendente, pero que luego lo piensas y realmente tiene todo el sentido. Estados Unidos contestó que no ha habido ninguna ruptura del alto el fuego. Oiga, pero si Irán ha atacado 3 buques, sí, pero no son de bandera estadounidense ni israelí, no son buques nuestros, que somos los que estamos en guerra con Irán y somos los que hemos firmado un alto el fuego. Que los países a los que pertenecen esos buques atacados, pues le pidan explicaciones a Irán o manden buques aquí a la zona para tomar represalia, yo que sé, que hagan lo que quieran. Y la verdad es que tiene razón Estados Unidos. Estados Unidos está en una guerra contra un estado terrorista, contra un estado represor, contra un estado criminal que se llama Irán. Y resulta que lo que ha recibido de contestación de algunos de sus supuestos aliados es: esto no es nuestra guerra. Con lo cual Estados Unidos dice: ah, vale, pues estupendo. Pues que Irán ataca buques que no sean estadounidenses o israelíes, o como si los quiere atacar todos, no será nuestra guerra. Y mira, pues me parece muy bien que diga eso Estados Unidos. Efectivamente, a Estados Unidos le importa 3 bledos si el estrecho de Hormuz está abierto o cerrado. A Estados Unidos no le afecta. A Israel tampoco. Estados Unidos tiene petróleo de sobra, gas de sobra. Estados Unidos exporta petróleo y gas. Con lo cual, pues que Irán quiere que no circulen mercancías por ahí, pues bueno, pues que no circulen. Y los países que se vean afectados, que no son Estados Unidos o Israel, verán lo que quieren hacer. Lo que Estados Unidos está haciendo es bloquear el Golfo de Omán para que Irán no pueda ni exportar ni importar mercancías. Con lo cual le ha matado la economía, le ha matado las exportaciones de petróleo y de paso a quien daña es pues a China. Así que Irán quiere vengarse atacando buques de banderas de otros países. Pues esos otros países tendrán que ver si están en guerra con Irán, en qué bando están y qué quieren hacer al respecto. O tendrán que hablar con Estados Unidos para solicitar protección, si quieren que Estados Unidos les proteja. Y si no, pues oye, allá cada cual. Entiéndase usted con los ayatolás. ¿Cómo está el asunto de las negociaciones? Pues el asunto de las negociaciones está en estos momentos en la pelota. La pelota de las negociaciones está en el tejado de Irán. Irán es quien tiene que decidir, así se lo ha hecho saber Estados Unidos por medios públicos y privados. Irán tiene que decidir qué quiere ser de mayor. Tiene 2 opciones: seguir sin alcanzar un acuerdo, en cuyo caso, pues bueno, cada día que pasa sus depósitos petrolíferos están más llenos y por tanto más riesgo corre Irán de tener que empezar a cerrar pozos, lo cual es un desastre económico, porque luego reabrirlos es carísimo. Y además, cuanto más tiempo pase, cada día que pasa, pues Irán, carente de ingresos, pues tendrá que ver cómo mantiene su economía.
Por tanto, el tiempo juega a favor de Estados Unidos. Estados Unidos en estos momentos no necesita poner botas sobre el terreno y le basta con esperar días. Además, no muchos, porque la economía iraní está en las últimas y los depósitos petrolíferos iraníes pues están ya prácticamente llenos, así que ya no puede seguir extrayendo más petróleo durante muchos días. Así que, pues nada, vamos a ver cuánto tarda el sector ultramontano de Irán en autorizar que se llegue a un acuerdo. Intuyo que no se va a tardar mucho. Bueno, hablando de petróleo, ya saben ustedes que había un contencioso entre Hungría, la Hungría de Orbán, y Ucrania, la Ucrania de Zelensky. Los ucranianos dicen que fue un bombardeo ruso, pero intuyo que no fue así. Alguien cortó el oleoducto que, pasando por Ucrania, abastecía a Hungría y a Eslovaquia. Orbán dijo, el primer ministro húngaro, que no pensaba desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea a Ucrania mientras no se restableciera el flujo de combustible. Y ayer salió la noticia de que se había alcanzado por fin un acuerdo para desbloquear la ayuda a Ucrania porque, ¡ay, sorpresa! Una vez pasadas las elecciones en Hungría, entonces milagrosamente se ha reparado el oleoducto ucraniano y ya puede fluir otra vez el petróleo por él. Bueno, en realidad no está aprobado todavía el préstamo de los 90.000 millones. Se aprobará en teoría hoy, pero tanto Hungría como Eslovaquia han dicho que mientras que no llegue físicamente allí otra vez el petróleo, que no autorizan el préstamo de 90.000 millones a Ucrania. Y una cosa llamativa es cómo se ha presentado esto en los medios de comunicación españoles, y he puesto antes un ejemplo en Twitter diciendo la Hungría de Péter Magyar, que es el que ha ganado las últimas elecciones, desbloquea el acuerdo, el préstamo a Ucrania. No, hombre, no, la Hungría de Péter Magyar no existe. Péter Magyar ganó las elecciones en Ucrania, pero hasta el 9 de mayo no se constituye el parlamento que tiene que elegir a Péter Magyar como primer ministro. El primer ministro a fecha de hoy sigue siendo Orbán, por tanto, es Orbán quien bloquea o desbloquea el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania. Y además, Orbán, pues desde el principio lo dijo, no desbloqueo el préstamo mientras no se restaure el flujo de petróleo. Y en esas seguimos. Hoy se supone que se tiene que desbloquear el préstamo, pero siempre y cuando empiece a fluir el petróleo en Hungría y en Eslovaquia, que era lo que Orbán pedía desde el principio. Seguimos. La Unión Europea ha iniciado el desbloqueo del préstamo de 90.000 millones de euros destinado a sostener a Ucrania en la guerra contra Rusia, después de meses paralizado a la espera de que se cumplieran las condiciones solicitadas. Bruselas también dice que va a activar un proceso para aprobar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que estaba bloqueado desde el pasado mes de febrero por Hungría y Eslovaquia. Este cambio, el desbloqueo de las sanciones, llega una vez que se ha confirmado la completa reparación del oleoducto de Druzhba, clave en el suministro de petróleo a Hungría y Eslovaquia, que es lo que había motivado este bloqueo y por lo que Budapest y Bratislava exigen comprobar que llega adecuadamente la energía a través de ese oleoducto. Bueno, pues lo dicho, en los medios españoles se informa con una ligereza enorme con respecto a lo de Hungría. Bueno, ligereza no. Los medios españoles están aquejados de la misma fobia contra Orbán que tienen contra Trump, con lo cual se presentan cosas, primero, que no son, es decir, hasta hoy no se sabe si se desbloquea el préstamo de 90.000 millones de euros, y se presentan atribuyendo los méritos a quien no los tiene, porque Péter Magyar, ganador de las últimas elecciones,
lo dicho, hasta el 9 de mayo no va a ser primer ministro de Hungría. A fecha de hoy sigue siendo primer ministro Orbán y por tanto sigue Orbán tomando las decisiones sobre si hay préstamo a Ucrania, si no lo hay, qué pasa con el oleoducto. Bueno, yo me supongo que hoy empieza a fluir otra vez ese petróleo del oleoducto que atraviesa Ucrania y que por tanto Orbán desbloqueará el préstamo. Pero lo hará Orbán. Y hasta que no tome la decisión Orbán, no hay desbloqueo. Bueno, nos vamos a hablar con don Carlos Domínguez para que nos cuente que trae Voz Media en portada. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Hoy les informamos que el Departamento de Justicia anunció un acuerdo con el estado de Nebraska para prohibir de manera permanente varias leyes estatales que otorgaban matrículas reducidas y asistencia financiera a inmigrantes en situación irregular. Según el departamento, el acuerdo, que aún debe ser validado por la Corte, busca resolver las alegaciones de que estas normas discriminaban inconstitucionalmente a ciudadanos estadounidenses al ofrecer beneficios educativos a inmigrantes indocumentados. Las leyes impugnadas permitían el acceso a matrículas más bajas y becas que, según el departamento, contravenían la legislación federal y podían incentivar la inmigración irregular. En otro frente, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó este miércoles el repentino cambio de postura de la administración Trump con respecto a las sanciones sobre el petróleo ruso. La semana pasada, el gobierno anunció una extensión de 30 días a la exención que permite la compra de petróleo y derivados rusos ya cargados en buques. La medida, vigente hasta el 16 de mayo, busca contener el fuerte aumento de los precios energéticos a nivel global. El giro contrasta con declaraciones del propio Bessent apenas 2 días antes, cuando aseguró públicamente que Washington no renovaría la exención. Durante una audiencia en un subcomité del Senado, el secretario explicó que la decisión se revisó tras recibir peticiones directas de más de 10 de los países más vulnerables y pobres en términos de energía, en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Para finalizar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este miércoles de amañado el referéndum celebrado en Virginia, en el que los demócratas obtuvieron la victoria y que les permitirá redibujar el mapa electoral del estado. Este proceso, conocido como gerrymandering, se ha convertido en una de las disputas clave de cara a las elecciones legislativas de noviembre. En su plataforma Truth Social, el presidente afirmó que los demócratas se salieron con otra victoria deshonesta y aseguró que anoche tuvo lugar una elección amañada en el gran estado de Virginia. Trump señaló que los republicanos iban ganando durante todo el día y cuestionó el recuento final de los votos por correo. Ya saben, amigos, que para ampliar estas noticias y conocer otras informaciones pueden seguirnos a través de nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchas gracias, Carlos. Vamos ahora con la información del tiempo, después una breve pausa publicitaria y a la tertulia. El tiempo en Radio Libertad. Durante buena parte del día va a predominar el tiempo estable, con nubes altas en gran parte del país y nubes bajas en los litorales del Mediterráneo y de Alborán. Por la mañana podrán registrarse algunas precipitaciones en el suroeste y a partir de la tarde la entrada de aire frío en altura va a aumentar esa inestabilidad y va a haber algunas nubes en el interior, incluso chubascos que pueden ser localmente fuertes en los Pirineos. Durante la noche estas lluvias se van extendiendo y afectarán a Extremadura, al oeste de Castilla-La Mancha, algunas zonas de Ávila y de Salamanca. En Canarias tendremos cielos nubosos con posibilidad de lluvias débiles en las islas más montañosas. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.